Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar, siempre con un tema de suma importancia y por supuesto en esta ocasión vamos a tener a la licenciada Teresa del Rosario Fuentes, quien nos va a acompañar y nos va a presentar el siguiente tema: conocimientos, actitudes y prácticas de prevención sobre la enfermedad renal crónica en diabéticos e hipertensos. La doctora Xochitl Sandoval se disculpa en este momento por tener un punto importante que tiene que solventar, pero iniciaremos, por supuesto, y le damos la palabra a la licenciada Teresa del Rosario para poder iniciar recordándole siempre que mantengan apagados sus micrófonos y cámaras, y posteriormente, cuando la licenciada termine su exposición, podrán escribir en el chat sus preguntas, comentarios y opiniones, que siempre son sumamente importantes para poder generar esta discusión. Buenas tardes a todos, tengan un cordial saludo. Quiero, en primer lugar, darle las gracias a las personas que hacen posible la oportunidad de compartir los estudios científicos realizados y pues darle realce a la investigación científica y motivar así pues a los demás profesionales a investigar desde su campo laboral. Expresarles que para mí es un grato placer poder dirigirme a ustedes y compartir el estudio que se llevó a cabo pues, en la zona oriental del departamento de Morazán, específicamente en el municipio de Jocoitique. Asimismo, pues compartir también con ustedes que el estudio fue realizado con el personal de enfermería del Comité de Investigación de la zona de la región oriental de salud, quienes pues a la vez, una vez terminado el estudio, lo sometieron a publicación en marzo del año 2020 y después de un arduo trabajo pues fue aceptado por la revista Alerta en enero del año 2020. Y después de compartirles esto, pues quería presentarles la investigación. Bueno, el estudio que se llevó a cabo pues se titula así: conocimientos, actitudes y prácticas de prevención de la enfermedad renal crónica. Este estudio pues fue realizado por los autores, mi persona, la licenciada Nelly Ríos y también el licenciado Argueta. Todos pertenecen a la región oriental de salud del departamento de Morazán. Comentarles que pues para nosotros fue muy grato poder realizar esta investigación y pues queremos compartir con ustedes cuáles fueron o cómo se llevó a cabo la investigación y cuáles fueron los resultados. Así tenemos pues en la introducción las enfermedades no transmisibles representan un gran problema, ¿verdad?, en salud pública, específicamente por el aumento de los gastos en el tratamiento, afectando de forma tanto individual y familiar a las personas. Por otra parte, también pues son las responsables del 80% de las muertes. El 35% de estas pues son precoces y ocurren entre los 30 y los 70 años de edad. Según la Organización Mundial de la Salud, la cuarta parte de la población sufre de hipertensión arterial y diabetes mellitus. En los pacientes que padecen ambas enfermedades, el riesgo de desarrollar enfermedad renal es multiplicador. Las enfermedades no transmisibles son las causas más frecuentes de mortalidad y discapacidad prematura. La complejidad y el costo elevado de su tratamiento hacen que sea uno de los mayores desafíos que enfrenta el Sistema Nacional Integrado de Salud, debido a varios factores. El número creciente de casos de enfermedades no transmisibles va en aumento. Hoy día pues están haciendo tamizajes y se van a encontrar muchas más personas con una o más enfermedades no transmisibles. Las personas generalmente pues no presentan una sola enfermedad no transmisible. En la mayoría son múltiples enfermedades y por lo tanto pues estas enfermedades se polimedican. Generalmente las personas que tienen
algún tipo de enfermedad crónica, toman entre 3 y 5 medicamentos por día. La adherencia terapéutica decae a medida que la complejidad del régimen terapéutico aumenta. Entre mayor es el número de medicamentos indicados, pues mayor es el número de efectos adversos que presentan estas personas que lo consumen. Y por ende, pues para el Sistema Nacional Integrado de Salud, la carga económica aumenta para el control de la enfermedad, y no solo por los medicamentos que consumen, sino también pues se requiere una mayor infraestructura para la atención, más equipamiento, mayores costos en las pruebas diagnósticas, mayor gasto en las estancias hospitalarias extendidas. Sin embargo, pues todo esto es prevenible al fomentar estilos de vida saludables en las personas que padecen una o más enfermedades no transmisibles, para aprender a convivir con la patología existente y no pues llegar a una complicación mayor. De hecho, lograr que las personas implementen el autocuido con estilos de vida saludables es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. En El Salvador no estamos exentos de una enfermedad no transmisible. Está dentro de las 4 primeras causas de mortalidad, representando pues el 38% de las muertes prematuras, según el Ministerio de Salud, reflejando pues un incremento significativo de estas enfermedades. Según algunos estudios que se realizaron en el año del 2012 al 2019. Para un ejemplo, uno de los estudios pues es la encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles que realizó precisamente el Instituto Nacional de la Salud en el año 2015. En este estudio, algunos datos bien importantes como la prevalencia de la diabetes, que fue de un 12%, y la de la hipertensión arterial, que fue de un 37%. Y pues la enfermedad renal crónica, que no se quedó atrás, con un 12.6%, según los datos de la ENECA 2015. En el departamento de Morazán, tal vez comentarles que en el año 2018, cuando se revisaron los datos en el Sistema Único de Información, se presentaba un incremento considerable de casos de enfermedades no transmisibles, evidenciando en primer lugar la hipertensión arterial con 8.978 casos. La diabetes mellitus con 2.301 casos. En el municipio de Jocoitique, en el 2018, se presentaron 451 casos, de los cuales 81 eran de diabetes y 370 de hipertensión arterial. Compartirles que en este municipio, en ese momento del estudio, se contaba con 2.706 habitantes, según la DIGESTI, para ese año. En el municipio, pues, comentarles que cuenta con 2 unidades comunitarias de salud familiar. Una es básica y la otra es intermedia. Para efectos del estudio, se eligió realizarlo en la unidad comunitaria intermedia, por ser una unidad un poco más compleja que la unidad básica. En ese momento, pues, se tenía 183 personas afectadas por la diabetes y la hipertensión arterial, de las cuales 29 tenían diagnóstico de diabetes mellitus y 154 con hipertensión arterial. Las enfermedades no transmisibles constituyen un gran problema en salud pública. Esto fue una de las justificaciones para el equipo investigador. Disminuir significativamente a través de la prevención oportuna, el control de los factores de riesgo modificables, la detección precoz del tratamiento. Comentarles que en el área, en Jocoitique, no había ninguna investigación sobre el tema, por lo que el equipo investigador decidió llevar a cabo esta investigación, debido a que en el departamento pues no se había realizado ningún estudio sobre esto, y por lo tanto pues se desconocía el impacto que esta enfermedad tendría directamente en la calidad de vida de los pacientes con diabetes mellitus e hipertensión arterial que no tuvieran conocimientos, actitudes y prácticas adecuadas sobre su propio autocuidado. En este contexto, se consideró necesario
realizar el estudio sobre conocer cuáles eran esos conocimientos que tenían esas personas con esos dos tipos de diagnóstico, cuáles eran las actitudes y las prácticas en cuanto a la prevención de la enfermedad renal crónica. Así que el objetivo principal para el equipo investigador fue analizar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prevención de la enfermedad renal crónica en las personas con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial en el municipio de Jocoitique del departamento de Morazán durante el periodo de marzo del año 2019 a diciembre del mismo año. En la metodología que se utilizó. Pues fue un estudio, los estudios sobre conocimientos, actitudes y prácticas son cualitativos. Fue transversal, descriptivo. Transversal porque se dio en un único momento de tiempo. Descriptivo porque se describen las variables que a continuación vamos a ver. El universo fue de 183 personas. De estas 183 personas que habían afectadas con los diagnósticos diabetes e hipertensión arterial, 29 eran diabéticas y 154 casos con hipertensión arterial. El tipo de muestreo que se utilizó fue probabilístico. El equipo investigador trató de hacerlo de una forma estratificada. ¿Cuál fue el objetivo? Que tanto las personas diabéticas como las personas hipertensas tuvieran la misma oportunidad de participar en el estudio. ¿Cómo lo hizo? Pues a través del programa EPIDAT, versión 4.2, con un nivel de confianza del 95%. Obteniendo pues una muestra de 125 personas, de las cuales 17 eran diabéticas y 108 con hipertensión arterial. De esa forma fue como se obtuvo la muestra para realizar el estudio. ¿Cuáles fueron los criterios que el equipo investigador tomó en cuenta para realizar la investigación? En primer lugar, usuarios que tuvieran el diagnóstico de hipertensión arterial y de ambos sexos. El otro punto era que tuvieran diabetes mellitus tipo 2, igual de ambos sexos, personas que desearan participar en el estudio. Los de exclusión, pues personas con discapacidades, tanto auditivas como visuales, o personas también renuentes a participar en el estudio. Las variables que se abordaron en esta investigación pues fueron los conocimientos, las actitudes y también las prácticas. En cuanto a los conocimientos, pues lo que nosotros queríamos saber es qué es lo que las personas objeto de estudio estaban haciendo en cuanto a la prevención de la enfermedad renal. En cuanto a la alimentación, el ejercicio, el consumo del tabaco y alcohol y el control del tratamiento. Los conocimientos se enfocaron en esas 4 variables de estudio. También las actitudes, o sea, ¿cuál era mi actitud? O sea, ¿cuál es la actitud de esa persona participante en cuanto a esas 4 variables? Y las prácticas, pues, ¿qué es lo que está haciendo esa persona con esas 4 variables que podemos observar ahí? El instrumento de recolección de datos se utilizó pues un cuestionario tipo escala de Likert que mide las variables de estudio, incluía 3 aspectos. En primer lugar, pues estaba lo que es el consentimiento informado. Bueno, hoy día no se puede realizar una investigación sin que esa persona firme un consentimiento, que esté de acuerdo en participar en el estudio. En ese consentimiento se le daba a conocer a la persona cuál era el objetivo del estudio, con qué fines se realizaba, quiénes lo estaban realizando. Nos fue bastante fácil porque siendo personal de salud, las personas de la comunidad pues confían en el personal de salud. Una vez que se obtuvo el consentimiento de las personas, se les explicaba de que podían retirarse en el momento que ellas quisieran y de esa forma pues obtuvimos su consentimiento, su firma para poder llevar a cabo la investigación. La siguiente parte del cuestionario era la identificación
el objetivo de la investigación, cuáles eran las instrucciones, los aspectos sociodemográficos. Y en tercer lugar, pues también estaban lo que eran las variables en cuanto a conocimiento, actitud y práctica, enfocada más que todo a la prevención de la enfermedad renal. Esta parte estaba seccionada. La sección de los conocimientos iba enfocada a lo que era la alimentación, al ejercicio, el consumo del tabaco, el consumo del alcohol y también el control del tratamiento. De igual forma, las actitudes enfocadas a esas 4 variables era la siguiente sección y la tercera sección era la parte de las prácticas, enfocada a las 4 variables de estudio. La escala de Likert sirvió para medir estas 3 variables. Para los conocimientos, como equipo investigador, pues los clasificamos según la escala de Likert como nivel bajo, nivel medio y nivel alto, asignando un punto a la consolidación de respuestas, un punto al nivel bajo. 2 puntos al nivel de conocimientos medios y 3 puntos al nivel de conocimiento alto. Así también para las actitudes, las clasificaron como negativas, indiferentes y también positivas, dándole un punto a las negativas, 2 a las indiferentes y 3 a las actitudes positivas que la población en estudio daba a conocer. En cuanto a las prácticas, se clasificaban de igual manera como prácticas adecuadas, prácticas inadecuadas, asignando un punto a las inadecuadas y 2 puntos a las prácticas adecuadas. De esa forma, se elaboró lo que es el cuestionario para realizar posteriormente la encuesta. Los instrumentos y técnicas de recolección. Bueno, el instrumento fue el cuestionario que ya les expliqué de qué forma se había elaborado y la técnica pues fue a través de la encuesta. El plan de análisis, para esto se utilizó el programa PSPP, que es similar al SPSS, nada más que esta es una versión libre que la podemos obtener muy fácilmente para luego pues al terminar el estudio, consolidar y presentar en gráficos en el Microsoft Excel. Para verificar la validación y confiabilidad del instrumento, se realizó lo que es la validación de experto. Se realizó el instrumento, luego se pasó a validación de personas expertas en el tema, para posteriormente pues realizar lo que es una prueba piloto. ¿Cómo se hizo? Esta prueba piloto pues se seleccionaron a 10 participantes de la unidad de salud comunitaria de Yoloaiquín, del mismo departamento de Morazán. Las personas pues tenían características similares a las personas en estudio. En este caso, se pasaron las 10 encuestas a estas 10 personas, luego se aplicó el alfa de Combrach con el programa PSPP que relaciona variables y establece la confiabilidad. En este caso, pues cuando se pasó la primera prueba piloto, el puntaje adquirido para el cuestionario fue de 0.6, que por norma es inaceptable, por lo que se modificó y se realizó nuevamente la prueba piloto. En esta ocasión, pues al modificarla, se eligió otra unidad comunitaria de salud familiar, que fue la unidad de Gotera. Igual, ¿verdad? Con personas con características similares a las que estaban siendo estudiadas. En esta ocasión, luego se aplicó nuevamente el alfa de Combrach y con el programa PSPP se obtuvo, ¿verdad?, un puntaje del 81%, por lo que se admitió como validado y estuvo listo pues para posteriormente poder aplicarlo en el área de estudio. Para la recolección de la información se realizó prácticamente en visitas casa a casa. Fue bastante el trabajo que se realizó debido a que cuando se aplicaba la encuesta por las características de las personas, se tardaba entre 25 a 35 minutos con cada persona. Se entrevistaron a las personas que llegaban también a consultar en horas hábiles a la unidad comunitaria de
Pocoaitique Morazán. Concluida la información, se digitó en el programa PSPP para luego analizar los datos con la obtención de cada variable. En este caso, pues ya el equipo investigador había realizado una matriz en el programa PSPP para luego descargar todos los resultados de las encuestas que se habían pasado a cada participante, que fueron 125 participantes. Y así tenemos en los resultados. En los resultados que nosotros obtuvimos acá en esta investigación, pues el área geográfica, como pueden observar, el 83% eran personas del área rural y un 17% del área urbana. En la mayoría de los participantes pues eran del área rural. En ese momento de la reforma, los servicios de salud se acercaron más a la población, pero siempre hay limitantes que dificultan la accesibilidad a los servicios de salud más cercanos y al control médico. Estos resultados pues son similares a otros estudios encontrados en otros países en el que pertenecer al área rural dificulta el acceso a los servicios de salud. Mucho se han modificado, ¿verdad? El sistema, pero aún hay limitantes que nos dicen que las personas les cuesta llegar un poquito más a las unidades comunitarias de salud familiar. En la siguiente diapositiva podemos ver esta tabla que nos da a conocer la edad de la población encuestada. De los 125 participantes, el 50% tenía edades de más de 60 años. Mientras que el 34% pues oscila entre las edades del 50 a 59 años y un 16% que representa entre las edades abajo de los 50 años. Pero llama la atención que hay personas entre las edades de 20 y 30 años, son 9 personas, un 6% de la población que ya tiene una enfermedad no transmisible, ya sea diabetes mellitus o hipertensión arterial. Estos resultados pues son similares a estudios en otros países como Colombia. También llama la atención que más de la mitad, ¿verdad? De las personas tienen arriba de los 60 años. Y pues entre más edad, mayor riesgo de padecer la enfermedad renal. También estos resultados coinciden con los encontrados en otros estudios, como por ejemplo en Barcelona, específicamente en la atención primaria. En ese estudio se concluye que hay mayor probabilidad de desarrollar enfermedad renal en la población adulta mayor, sobre todo si tiene una enfermedad no transmisible. En la siguiente lámina se muestra el nivel educativo de las personas en estudio. En esta lámina pues podemos ver que una décima parte de la población no sabe leer, ¿verdad? No tiene ningún estudio y más de la mitad pues tiene un nivel académico de primaria, ya sea esta primaria completa o incompleta. Cuando nosotros preguntamos acerca de qué grado ha hecho, puede ser que haya hecho un segundo grado. El 57% de la población estudiada tenía un nivel primario, el 29% un nivel secundario y solo el 4% tenía los estudios de bachiller o estudios superiores, ya podían ser universitarios o podrían ser técnicos. Esta parte es bien importante porque fue por este motivo que a nosotros como equipo investigador pues costó un poco llenar la encuesta por el nivel educativo de las personas que fueron parte del estudio. En lo que es la profesión, el 58% eran amas de casa, el 38% jornaleros y empleados y otros, pues solamente un 4%. Debido a que el nivel educativo pues es bajo, pues podemos ver que en la profesión o oficio también es alto lo que es ama de casa o jornalero. El ser jornalero agricultor pues también constituye
un gran problema, ¿verdad? Hay que ver si estas personas se están cuidando para prevenir lo que es la enfermedad renal, ya que usan muchos químicos, los cuales pueden tener consecuencias en sus riñones posteriormente. En la siguiente lámina se da a conocer lo que es la diabetes y la hipertensión, y esto se da pues por sexo. De esta forma pudimos sacarlo al hacer el estudio de una forma estratificada. La hipertensión arterial, en ambos sexos, el sexo en el que más prevalece es en el sexo femenino. También la diabetes es el sexo femenino, y bueno, los que presentaban ambos diagnósticos fue también el sexo femenino. Esto se puede deber a que en muchas ocasiones, pues usted sabe, por cultura es la mujer la que consulta más en los establecimientos de salud. Siempre ella es la que llega con más frecuencia, los hombres llevan con menos frecuencia, y el 60% de las personas que participaron en el estudio fueron mujeres. Por lo tanto, pues es la mujer la que presenta más casos de las dos patologías. Y la siguiente lámina es la que nos da a conocer lo que es la pregunta, bueno, o el objetivo planteado. Cuáles eran los niveles de conocimiento, cuáles eran las actitudes y las prácticas de prevención sobre la enfermedad renal crónica. En esta parte, pues, como podemos observar en la lámina, los conocimientos para estas personas eran en un nivel medio. Los participantes del estudio tienen un nivel medio de conocimientos con actitudes de indiferencia y prácticas inadecuadas sobre la prevención de la enfermedad renal crónica. Podemos observar en la lámina. Estos resultados son similares a los encontrados en otros estudios. Revisamos varios estudios en Colombia, en México, también en Nicaragua. En cuanto al conocimiento de las variables alimentación y ejercicio, consumo de tabaco, consumo de alcohol y control de tratamiento, los datos describen que las personas tienen conocimientos en un nivel medio según la escala de Likert. Los resultados son diferentes a los encontrados en otros estudios, como por ejemplo el de Nicaragua, en el que se concluía que los conocimientos eran altos pero distorsionados, pero llevaban a las personas a tener actitudes desfavorables de prevención de complicaciones sobre su propia enfermedad. En la variable conocimiento, la mayoría de la población encuestada tenía conocimiento sobre la enfermedad renal. Sabía cuál era el tipo de alimentación que le estaba permitido consumir, cuál era la frecuencia del consumo de las comidas, la cantidad de agua que debían de ingerir, el consumo de sal permitido y el control del tratamiento que debían tener. Esto indica que hay una buena educación por parte del Ministerio de Salud, según lo indicado en ese momento por las guías clínicas de medicina interna. El indicador de la realización de ejercicios para prevenir la enfermedad renal, los conocimientos de las personas también eran básicos. Las personas que participaron en el estudio conocían la importancia de realizar ejercicios, tenían conocimiento en lo que respecta al tiempo de la realización de ejercicios, la frecuencia con que debían de realizar los ejercicios. Las personas sabían que era una medida de prevención que médicamente pues les es indicada desde el momento que le diagnosticaron como una persona hipertensa o como una persona diabética, y que le favorece no solo para su actual enfermedad, sino también para prevenir complicaciones y llegar a una enfermedad renal crónica. En consecuencia, el 99% de los entrevistados tenía conocimientos necesarios sobre la importancia de no consumir lo que es el tabaco y el alcohol. Esto disminuía el riesgo de progresión a la enfermedad renal. A diferencia de los resultados en el estudio realizado en Cuba, donde el consumo de las sustancias, en lugar de disminuir, aumentó. En la variable conocimiento del medicamento para la hipertensión y la diabetes, un cuarto de la población desconocía sobre todo cuál era la dosis y la frecuencia del tratamiento que consume.
Este apartado es de mucha importancia debido a que es necesario que el paciente sepa cuál es el medicamento que ingiere y cuál es la dosis que el médico le indica para su actual enfermedad. El tratamiento de la hipertensión arterial es muy importante en el diabético, ya que logra una mayor prevención de las complicaciones, ya sea cardiovasculares, minimiza también la progresión a retinopatía, a la nefropatía. Por tanto, el personal de salud en la consulta del paciente diabético es fundamental para estimular el cumplimiento terapéutico. En los resultados, pues también son similares a los encontrados en otra investigación realizada en Cuba, donde el desconocimiento del nombre del medicamento y la dosis indicada es una de las principales causas de abandono del tratamiento. Sin embargo, la adherencia es la base principal para el control de lo que es la enfermedad. En cuanto a la actitud, es definida prácticamente como la manifestación de un estado de ánimo o bien como una tendencia a actuar de un modo determinado. Pueden ser influidas por diversas causas, como las relaciones, las creencias, las experiencias. En consecuencia, pues se realizaron preguntas también enfocadas a cuál era la actitud en cuanto a los alimentos que le están permitidos consumir, cuál era la frecuencia de estos, la cantidad de agua, el consumo de azúcar y la sal. En más de la mitad de la población estudiada fue de indiferencia. Si ustedes se fijan, el 66% tenía actitudes de indiferencia en cuanto a los 4 apartados que se estaban investigando. Asimismo, pues el indicador referente al ejercicio, más de un cuarto de la población tenía actitudes de negatividad. En estos datos pues son similares a los encontrados en otros estudios, por ejemplo, uno en Honduras, que igual las personas eran renuentes a pesar de que sabían que el ejercicio les ayudaba para su actual enfermedad y para prevenir otras complicaciones, no lo realizaban. Por otra parte, según otros estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, la actividad física tiene importantes beneficios en la salud del corazón, del cuerpo, de la mente, contribuyen a la prevención de la gestión de las enfermedades no transmisibles, como lo son las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes. Cabe aclarar que a nivel mundial se podrían evitar hasta 5 millones de fallecimientos al año con un nivel de actividad física adecuada. No obstante, pues hay pruebas científicas sólidas sobre el hecho de que la actividad física y la alimentación saludable son elementos claves para lo que es la prevención de las enfermedades no transmisibles y también para sus factores de riesgo. Asimismo, el control del tratamiento en 3/4 de la población es de negatividad. En consecuencia, pues en este mismo apartado, 1/3 de la población tiene actitudes de indiferencia frente a la realización de exámenes, ya sea para evaluar los niveles de glucosa, el daño renal, el examen físico en busca de daño ocular o problemas en los pies, o también renuencia para lo que es la toma de la presión arterial. Hay un estudio realizado en Cuba donde concluye que una persona solo cambiará su estilo de vida para generar cambios si es capaz de percibir los riesgos a los que está expuesto. Así también, en relación con las prácticas que se clasificaron en su mayoría con un 76% como inadecuadas, las personas expresaron que ingieren de todo tipo de alimentos, a pesar de tener conocimientos de un 73% sobre qué es lo recomendado. Expresaron que realizan de 1 a 2 comidas diarias, consumen menos de 2 litros de agua, el uso del salero de mesa es frecuente o prácticamente permanente en la mesa. En más de 3/4 de la población tampoco se realizaban ejercicios a pesar de conocer cuáles eran los beneficios que tenían los ejercicios para su actual enfermedad y sobre todo para prevenir enfermedades más graves que la actual. Estos resultados también son similares a otros estudios encontrados en un país
de Pakistán, donde el conocimiento de los pacientes en estudio fue adecuado, pero las prácticas también fueron deficientes. En el consumo del alcohol y el tabaco, las prácticas sí eran adecuadas. Estos resultados pueden deberse a que más de, bueno, un 60% de la población pues eran mujeres. Asimismo, menos de una décima parte de la población en estudio consumía alcohol e ingería tabaco. Similar, ¿verdad?, a otro estudio realizado en México, donde los resultados obtenidos mostraron que los hombres que padecen de una enfermedad como la diabetes y la hipertensión, más otras enfermedades, pues dejaban de consumir lo que es el tabaco y el alcohol. En consecuencia, pues el medicamento tampoco era ingerido por estos participantes según las indicaciones médicas. Las respuestas de algunos de los pacientes era que tomaban cuando se sentían mal o que lo hacían 3 veces por semana. De igual forma, los exámenes no se realizaban en las fechas que les eran indicadas por la mayor parte de la población en estudio. Y asimismo, el cumplimiento de las citas médicas. Expresaban que no asistían en las fechas que le habían indicado porque no les quedaba tiempo o porque no habían tenido cómo trasladarse para la unidad comunitaria de salud familiar. Dorotea Oren, la teorista del autocuidado en el primer nivel de atención, menciona que autocuidarse es una función humana y reguladora. Debe realizarse de forma continua e ir enfocada pues al cuidado de la prevención, ¿verdad?, de las enfermedades. En este sentido, lo encontrado en el estudio sobre las prácticas de prevención de la enfermedad renal difieren con lo que nos dice la teorista Dorotea Oren. El incremento de las enfermedades de la enfermedad renal crónica en las personas con hipertensión arterial y diabetes mellitus es un riesgo. En el estudio se encontraron conocimientos en un nivel medio. Estos resultados también coincidieron con los encontrados en otros estudios, como en Madrid. Otros estudios como en Madrid, en el que la población estudiada pues no realiza prácticas de prevención enfocadas a disminuir lo que es el riesgo de la enfermedad renal. De acuerdo a los resultados encontrados, pues es preciso enfocar la información, educación y comunicación en las personas con diabetes e hipertensión identificadas con déficit de conocimientos y actitudes de indiferencia y prácticas de autocuidado inadecuadas e implementar planes de autocuido integral para mejorar la calidad de vida y también pues propiciar estilos de vida saludable. No obstante, pues sería como beneficioso el abordaje psicológico en estos grupos con factores de riesgo de desarrollar enfermedad renal enfocados a los cambios de actitud. El personal, el total de personas con enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión también deberían de tener en su totalidad una atención integral a cargo de personal multidisciplinario y de forma continua a fin de mejorar las actitudes y por ende también pues las prácticas de prevención acerca de lo que es la enfermedad renal. Como conclusiones tenemos el nivel de conocimiento sobre la prevención de la enfermedad renal crónica en la población estudiada según la escala de Likert se encontraba en un nivel medio para la población en estudio. Las actitudes en más de la mitad de la población, el 66% si nos recordamos, eran actitudes de indiferencia. Y así tenemos también que las prácticas con un 76%, las prácticas de autocuidado para la prevención de la enfermedad renal en la población estudiada son de negatividad. La mayoría de la población también que participó en el estudio tiene un nivel educativo bajo. El 96% tenía un bajo nivel educativo y un 4% que tenía estudios superiores. Y bueno, la mayoría de la población estudiada pertenecen a lo que es el área rural, lo que dificulta pues la accesibilidad a los servicios de salud más cercanos y también al control médico. En la mayoría de la población estudiada fueron mujeres. Debido a esto, pues la población más afectada con diabetes e hipertensión para el actual estudio
fueron las mujeres, ¿verdad? Debido a que ellas fueron las que más participaron en el estudio. Bueno, para concluir, quiero compartirles que este es el segundo artículo en la revista Alerta que como equipo investigador hemos publicado. Se ha tenido la oportunidad de ser partícipes, de someter los pequeños intentos de investigación a la revista Alerta y de esta forma pues hemos obtenido la oportunidad de presentarles estos pequeños resultados con esta investigación y también pues quiero invitar a la población a que se atreva, a que realice estudios en sus áreas laborales y que también tengan la oportunidad de poder publicar en lo que es la revista Alerta. No sé si hay algunas preguntas, pero esta es mi participación. Gracias, licenciada Fuentes. Definitivamente importante su participación y, por supuesto, la iniciativa que usted y su equipo investigador han tenido. Es importante mencionar que este artículo ha sido publicado en el volumen 4, número 1, año 2021 de la revista Alerta, ¿verdad? Y de gran importancia mencionar que la licenciada Fuentes en este momento es supervisora de enfermería de la región oriental de salud y eso permite en gran medida que el personal de salud que está en el primer nivel de atención le dé esta prioridad de importancia a esta información y a esta producción de conocimiento. Invito a los participantes a que si tienen preguntas puedan escribirlas en el chat. Licenciada, tenemos acá, por supuesto, felicitaciones y reconocimientos a usted y a su equipo por esta importante investigación. El doctor Carlos Enrique Hernández menciona lo siguiente. Le felicito por hacer esta investigación y publicarla. Desde su experiencia de investigadora en salud, ¿cuenta con alguna hipótesis para explicar la indiferencia en la prevención de la enfermedad renal crónica? Fíjense que, bueno, cuando nosotros hicimos el estudio, en realidad este estudio es descriptivo, pero como equipo investigador nos planteamos una hipótesis en cuanto a los conocimientos. Para nosotros creíamos que las personas no tenían conocimientos sobre la prevención de la enfermedad renal. Y nos salió, con los resultados nos salió diferente. Sí se tenían conocimientos. En cuanto a la indiferencia de estas personas, probablemente sea porque no están como conscientes de las complicaciones que podrían tener al llegar a una enfermedad renal. Sinceramente, no nos hicimos una hipótesis en cuanto a la indiferencia de las actitudes. Gracias por la respuesta, licenciada Fuentes. La doctora Mireya Gutiérrez menciona lo siguiente. Felicitación por el estudio. Pregunta, ¿qué acciones han tomado a partir del estudio realizado? A partir del estudio realizado, bueno, comentarles que en ese momento de la investigación yo trabajaba en la unidad comunitaria de Jocoitique Morazán. A partir de eso se ha como iniciado lo que son los grupos de apoyo a lo que es la diabetes, la hipertensión arterial. También se tiene como la presencia de los equipos especializados para ver a estas personas y se ha llevado como un control en la unidad comunitaria de las personas que tienen que llegar a su tratamiento, también a su evaluación. También se ha acercado un poco más la atención a las áreas donde había inaccesibilidad en ese momento. Gracias, licenciada Fuentes. Es importante mencionar que cuando se produce este tipo de conocimiento, también se dan herramientas importantes a las jefaturas intermedias y de alto nivel para que tomen decisiones, ¿verdad? Porque se da una información sumamente importante que puede generar acciones claras y concretas para nuevos lineamientos y normativas. Gracias por ese esfuerzo, licenciada. El doctor Jorge Pleites menciona lo siguiente. Excelente, y no es un pequeño estudio, es un gran estudio y sobre todo que ya lo publicaron, así se hace excelente.
La doctora Nadia Rodríguez menciona, están atentamente invitados a publicar los hallazgos de sus investigaciones en la revista Alerta. Muy bien, licenciada, no sé si hay alguna otra información o comentarios que usted quiera hacer respecto a este estudio presentado. Lo único que quisiera invitar a todos los participantes, a los que están ahorita escuchando esto, que se atrevan a publicar. En realidad, nosotros como equipo investigador solo somos 3 personas. Esta es nuestra segunda publicación. Hemos nacido prácticamente con la educación, las capacitaciones que está dando el Instituto Nacional de la Salud. Con ellos hemos nacido, nos hemos preparado y los invito a los demás a que pierdan el miedo, porque en muchas ocasiones hay como temor a hacer una investigación. Por muy pequeña que parezca, en muchas ocasiones tienen grandes logros. Así que yo les invito a todos a que se atrevan y que publiquen. El personal del instituto está disponible y yo cuando hemos pedido apoyo, ellos nos han apoyado. Así que yo los invito a que se atrevan a publicar o a hacer investigación para posteriormente publicar. Gracias, licenciada Fuentes, y por supuesto agradecidos por la promoción. Definitivamente la prioridad que el instituto le da a la investigación es fundamental, ya que somos los rectores en el país de la investigación. Definitivamente esto es importante y la producción de conocimiento es fundamental, porque eso permite también el desarrollo de este país. Si no quisiera despedirme sin antes mencionar que Hilda Miranda menciona lo siguiente: les felicito por realizar la investigación a todo el equipo. Es muy importante conocer nuestra población. Llama la atención lo importante de la actitud y el empoderamiento de los pacientes. Así que considero, licenciada Fuentes, que este esfuerzo de suma importancia va a generar también acciones concretas y va a permitir que otros se animen a investigar y a publicar. Gracias definitivamente por su disposición a este tipo de actividades, a estos webinars que les recuerdo se hacen cada semana y les invitamos a que se conecten, ya que la información que aquí se brinda es de suma importancia y nos genera herramientas prácticas y pertinentes para nuestra área laboral. Quisiera, licenciada, de parte de la dirección de este instituto, darle un reconocimiento virtual que posteriormente se le hará llegar en físico, y dice lo siguiente: el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, agradece a la licenciada Teresa del Rosario Fuentes por haber impartido magistralmente la conferencia virtual Artículo Original, Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Prevención sobre la enfermedad renal crónica en diabéticos e hipertensos a profesionales de la salud. San Salvador, 29 del mes de septiembre del 2021, y firma doctora Xochitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud. Gracias, licenciada, y por supuesto, incentivar a todos y a todas a que sigan el ejemplo de la licenciada Fuentes y su equipo para producir más conocimiento y, por supuesto, publicarlo en nuestra revista Alerta.